Algo fundamental en nuestra comprensión del universo está equivocado. Y no lo digo yo. Lo dice un premio Nobel. Hemos malinterpretado el universo. Esas no son mis palabras. Son las palabras de Adam Riess, un físico ganador del premio Nobel de la Universidad Johns Hopkins. Un hombre que ha dedicado su carrera a medir la velocidad a la que el cosmos se expande. Y no está siendo dramático. Está leyendo sus propios datos y nos dice, llanamente, que algo en nuestro modelo de la realidad no cuadra. Durante casi un siglo, la cosmología se ha basado en un único y elegante marco. Lo llamamos el modelo estándar, un conjunto de ecuaciones y suposiciones que describe todo, desde la primera fracción de segundo después del Big Bang. Funcionó a la perfección durante décadas, explicando observación tras observación con un nivel de precisión casi sospechoso. Y entonces, el telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento. Lo que Webb encontró no confirmó nuestra comprensión, la complicó. En algunos casos, la contradijo. Y cuanto más profundamente hemos mirado con este telescopio, más grandes se han vuelto las grietas. El problema comienza con un número. Se llama la constante de Hubble, y mide la velocidad a la que el universo se está expandiendo en este preciso instante. No en el pasado, no en un futuro teórico, justo ahora, hoy, en este momento. Uno pensaría que un número así sería fácil de determinar. 2 métodos, 2 equipos, el mismo universo, la misma respuesta. Así se supone que funciona la ciencia. Pero no fue así. Y esta no es la primera vez. La constante de Hubble ha causado discusiones desde la década de 1920, cuando el propio Edwin Hubble la calculó por primera vez. Su estimación original estaba tan lejos de la realidad que hacía que el universo pareciera más joven que la Tierra. Durante décadas después, 2 bandos de astrónomos lucharon amargamente sobre si el valor real se acercaba más a 50 o a 100. Un desacuerdo tan feroz que dividió el campo por la mitad. A principios de los años 2000, el número finalmente había convergido. Todos estaban de acuerdo en que rondaba los 70, más o menos. La guerra había terminado. El problema de la medición estaba resuelto. Excepto que no lo estaba. Porque a medida que los instrumentos se volvieron más precisos, surgió una nueva división. Más pequeña que la anterior, pero mucho más persistente. El primer método mira hacia atrás, muy atrás. El satélite Planck, de la Agencia Espacial Europea, pasó aproximadamente 4 años y medio mapeando el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor de radiación que quedó de cuando el universo tenía unos 380.000 años. A partir de ese mapa, los físicos extrajeron las condiciones del universo primitivo, las introdujeron en el modelo estándar y ejecutaron las ecuaciones hacia adelante casi 14.000 millones de años para predecir qué tan rápido debería estar expandiéndose el universo hoy. La respuesta que obtuvieron fue de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec, por cierto, equivale a 3.26 millones de años luz. Así que, por cada 3.26 millones de años luz que miramos hacia afuera, las galaxias se alejan de nosotros 67 kilómetros por segundo más rápido. Un número limpio, un margen de error minúsculo, un nivel de confianza por las nubes. El segundo método es más directo. En lugar de modelar el pasado y proyectar hacia adelante, mide el presente. Adam Riess y su equipo, llamado SH0ES, utilizan una técnica conocida como la escalera de distancias cósmicas. Comienzan midiendo la distancia a estrellas pulsantes cercanas, llamadas variables cefeidas. Son estrellas cuyo brillo fluctúa a una tasa directamente ligada a su luminosidad real. Miden el pulso, calculan el brillo verdadero, lo comparan con el brillo que la estrella tiene desde la Tierra, y así obtienen una distancia. A partir de ahí, se extienden a galaxias que contienen tanto cefeidas como un tipo específico de estrella que explota, llamada supernova de tipo 1A. Estas supernovas son útiles porque todas explotan con aproximadamente el mismo brillo máximo. Así que, una vez que las han calibrado con cefeidas en la misma galaxia,
Pueden detectarlas en galaxias a cientos de millones de años luz de distancia y calcular qué tan lejos están esas galaxias. Combinan eso con la velocidad a la que se alejan y obtienen la constante de Hubble. El equipo de Ries obtuvo 73, no 67, sino 73. 6 kilómetros por segundo por megaparsec más rápido de lo que predice el modelo estándar. Eso podría sonar como un error de redondeo, pero no lo es. En un campo donde las mediciones son rutinariamente precisas en un 1%, una brecha del 8 o 9% entre dos métodos independientes es enorme. Es la diferencia entre un universo de aproximadamente 8.000 millones de años y uno que podría ser más de 1.000 millones de años más joven. Cambia el tamaño del universo observable. Cambia la velocidad a la que las galaxias se separan. Y cambia, potencialmente, la naturaleza de la energía oscura que ha estado empujando todo desde finales de la década de 1990. Piensen por un segundo lo que eso significa. Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que predice nuestro mejor modelo, entonces todo lo que se deriva de esa predicción se desplaza. La edad del universo se vuelve más joven. Las distancias entre los cúmulos de galaxias cambian. La línea de tiempo de cuando se encendieron las primeras estrellas, cuando se forjaron los primeros elementos pesados dentro de soles moribundos, cuando las condiciones para los planetas, la química y, eventualmente, la vida se hicieron posibles. Todo se desplaza. No se trata solo de ajustar un dial en un tablero. Estamos redibujando toda la historia de todo lo que ha existido. Durante un tiempo, los científicos asumieron que alguien había cometido un error. La teoría más popular era el hacinamiento estelar. Las variables cefeidas tienden a vivir en los densos y polvorientos discos de galaxias más jóvenes. Cuando el Hubble las observaba, sus cámaras a veces mezclaban la luz de estrellas cercanas, haciendo que las cefeidas parecieran más brillantes de lo que realmente eran. Cefeidas más brillantes significan distancias calculadas más cortas. Distancias más cortas significan una constante de Hubble más alta. Si se pudiera limpiar esa mezcla, argumentaban, la tensión se relajaría. Así que Ries apuntó el telescopio espacial James Webb a las mismas estrellas. Webb orbita el Sol a aproximadamente 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más allá de la interferencia de la atmósfera y la radiación térmica de nuestro planeta. Su espejo de 6.5 metros, recubierto de oro, capta la luz infrarroja con una sensibilidad que hace que el Hubble parezca un par de gafas de lectura. Si algún telescopio podía resolver esto, era Webb. La expectativa entre muchos en el campo era que Webb desinflaría suavemente la tensión, que su visión más nítida revelaría la mezcla, corregiría las distancias y volvería a alinear la constante de Hubble con el modelo estándar. Algunos astrónomos ya estaban redactando el obituario de la crisis antes de que llegaran los datos. Las cámaras infrarrojas de Webb pueden atravesar el polvo y el hacinamiento con una precisión que el Hubble nunca tuvo. Si la mezcla era el problema, Webb lo mostraría. Las cefeidas se verían más tenues a través de los ojos de Webb. Las distancias se estirarían, y la constante de Hubble volvería a caer hacia 67. Crisis evitada. Pero eso no fue lo que sucedió. Webb confirmó los números del Hubble. No aproximadamente, sino casi exactamente. Las cefeidas se veían igual. Las distancias se mantuvieron. La tasa de expansión se mantuvo en 73. A principios de 2024, el equipo SH0ES publicó un artículo en el Astrophysical Journal Letters anunciando que habían cubierto todo el rango de observaciones de cefeidas del Hubble con Webb, extendiéndose hasta una galaxia llamada NGC 5468, a unos 130 millones de años luz de la Tierra, 1000 cefeidas en 5 galaxias anfitrionas de 8 supernovas. La conclusión fue inequívoca. El error de medición podía descartarse con muy alta confianza. Ries lo dijo de manera sencilla. Con los errores eliminados, lo que queda es la posibilidad de que hayamos malinterpretado el universo. En una conferencia de 2019 en el Instituto Kavli de Física Teórica en California, Ries preguntó a David Gross,
un premio Nobel de física de partículas, si el campo debería empezar a llamar a esta discrepancia un problema. Gross lo corrigió. Dijo que no deberían llamarla una tensión ni un problema. Deberían llamarla una crisis. Para diciembre de 2024, la crisis se había profundizado. El equipo de Ries publicó su estudio más grande realizado con Webb hasta la fecha, utilizando datos recopilados durante los 2 primeros años de operación del telescopio. Emplearon 3 métodos separados para medir distancias a galaxias anfitrionas de supernovas, cotejando cefeidas con estrellas de carbono ricas y una técnica llamada la punta de la rama de las gigantes rojas. Los 3 métodos coincidieron con las mediciones originales del Hubble. Los 3 apuntaron a un universo que se expande más rápido de lo que permite el modelo estándar. Así que, o el modelo está equivocado, o algo se esconde dentro de la física que no hemos tenido en cuenta. No todos están de acuerdo en que la tensión sea real. Wendy Friedman, astrónoma de la Universidad de Chicago, ha pasado años construyendo una escalera de distancias independiente que depende menos de las cefeidas. Su equipo utiliza tipos adicionales de estrellas, gigantes rojas, y una clase llamada estrellas JAGB, que se encuentran en regiones menos pobladas de las galaxias y son menos propensas a ser afectadas por el polvo y la mezcla. Cuando presentó su propio análisis de Webb en agosto de 2024, sus 3 métodos dieron respuestas diferentes. Los métodos de las gigantes rojas y las JAGB se situaron alrededor de 68 a 70, lo cual es consistente con el modelo estándar. Su medición de cefeidas fue más alta, cerca de 72, pero con mayores incertidumbres. Su resultado combinado general fue de aproximadamente 70, situándose en una especie de tierra de nadie entre los 2 bandos. Saul Perlmutter, un cosmólogo ganador del Premio Nobel de la Universidad de California en Berkeley, quien revisó los datos de Friedman antes de su publicación, señaló que los resultados sugieren que puede haber una tensión dentro de las propias mediciones basadas en estrellas, incluso antes de compararlas con el fondo cósmico de microondas. Eso es un tipo diferente de problema. Significa que la escalera de distancias, la herramienta en la que los astrónomos han confiado durante un siglo para mapear el universo cercano, podría tener problemas sin resolver en su base que ningún telescopio individual puede solucionar. Ries se opuso. Argumentó que el equipo de Friedman había utilizado un subconjunto pequeño y potencialmente no representativo de supernovas en su análisis, lo que podría sesgar los resultados a la baja. El desacuerdo entre los 2 bandos se ha convertido en una de las rivalidades más seguidas en la física moderna. 2 equipos, ambos brillantes, ambos cuidadosos, ambos mirando el mismo cielo, llegando a conclusiones diferentes sobre lo que el cielo les está diciendo. Una posibilidad que sigue surgiendo se llama energía oscura temprana, un estallido hipotético de expansión adicional que ocurrió en los primeros cientos de miles de años después del Big Bang y luego desapareció. Si algo así sucedió, cambiaría las condiciones en el universo primitivo lo suficiente como para desplazar la predicción de Planck hacia arriba, más cerca de 73, sin romper las otras cosas que el modelo estándar acierta. Mark Kamionkowski, un cosmólogo de Johns Hopkins, que ha ayudado a desarrollar esta idea, la ha comparado con el universo recibiendo un empujón inesperado, justo después de nacer. Un empujón que se habría propagado a través de 14.000 millones de años de expansión, alterando ligeramente la tasa que medimos hoy. Nadie sabe si la energía oscura temprana es real. Nadie la ha detectado, pero es una de las pocas ideas que podrían resolver la tensión de Hubble sin demoler todo lo demás que funciona. La tensión de Hubble sería suficiente por sí misma, pero Webb asestó un segundo golpe. Casi tan pronto como el telescopio comenzó a observar, encontró galaxias en el universo primitivo que no tenían por qué estar allí. No galaxias pequeñas, tenues e infantiles, que es lo que el modelo estándar predecía a esas distancias, sino masivas. Galaxias vistas tal como existían solo entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, algunas de ellas rivalizando con la Vía Láctea en masa.
Una galaxia que a nuestro propio vecindario le tomó 13.000 millones de años construir. Aparentemente se había ensamblado en menos de 1.000 millones. Mike Bowland Colchin, astrónomo de la Universidad de Texas en Austin, hizo los cálculos en un estudio publicado en Nature Astronomy. Mostró que 6 de los candidatos a galaxias más tempranas y masivas observadas por Webb se acercaban al límite absoluto de lo que permite el modelo estándar. Para formar galaxias tan pesadas y tan rápido, casi cada átomo disponible en sus halos de materia oscura circundante habría tenido que convertirse en estrellas. En un universo normal, esa tasa de conversión ronda el 10%. El 90% del gas simplemente nunca llega a formar nada, es demasiado caliente, o es expulsado por la radiación, o simplemente se dispersa. Estas galaxias parecían funcionar con una eficiencia del 100%, como una fábrica que de alguna manera convierte cada trozo de materia prima en producto terminado sin desperdicio. La física no funciona así, no en ningún modelo que se hubiera construido. La reacción inicial fue, francamente, de alarma. Si galaxias tan masivas realmente se formaron tan rápidamente, entonces, o nuestros modelos de formación de galaxias están profundamente incompletos, o el modelo estándar de cosmología mismo necesita una revisión. Algunos físicos propusieron que nuevas partículas o fuerzas podrían haber existido en el universo primitivo, acelerando la formación estelar más allá de cualquier predicción de los modelos actuales. Luego vino una corrección. Catherine Cherofsky, una estudiante de posgrado también de la Universidad de Texas, dirigió un estudio publicado a mediados de 2024 que reexaminó los datos. Descubrió que muchas de las galaxias aparentemente demasiado masivas estaban siendo engañadas por sus propios agujeros negros. Estas galaxias, apodadas pequeños puntos rojos, debido a su color y tamaño compacto, albergaban agujeros negros que devoraban rápidamente gas. La fricción de todo ese material que caía lo calentaba a temperaturas extremas, y ese calor se irradiaba hacia afuera como luz, mucha luz, mezclándose con la luz estelar de la propia galaxia. Desde miles de millones de años luz de distancia a través de las cámaras de Webb, una galaxia con un agujero negro hambriento en su centro se ve casi idéntica a una galaxia con 10 veces más estrellas. El telescopio ve brillo, y el brillo suele ser un indicador fiable de la masa. Usualmente, en estos casos, el agujero negro estaba haciendo el trabajo de miles de millones de soles, inflando el tamaño aparente de la galaxia como una linterna pegada a una vela. Una vez que esos pequeños puntos rojos fueron eliminados de la muestra, las galaxias restantes encajaron dentro de las predicciones del modelo estándar. Steven Finkelstein, el asesor de Cherofsky, fue contundente al respecto. No hay crisis en términos del modelo cosmológico estándar, dijo. Al menos no por parte de las galaxias. Pero la historia no terminó limpiamente allí. Incluso después de eliminar los pequeños puntos rojos, quedaron aproximadamente el doble de galaxias masivas de lo que el modelo estándar espera. No lo suficiente para romper el modelo, pero sí para doblarlo. Cherofsky sugirió que las estrellas pudieron haberse formado más rápido en el universo primitivo de lo que lo hacen hoy. Que las condiciones más densas poco después del Big Bang dificultaron que el gas escapara durante la formación estelar, permitiendo que el proceso se acelerara. Una explicación razonable, pero que aún requiere ajustes a cómo pensamos que crecieron las galaxias. Y luego, a principios de 2025, Webb encontró algo más. Una galaxia espiral masiva rápidamente apodada la Gran Rueda, que existía dentro de los primeros 2.000 millones de años del universo. La estructura espiral tarda tiempo en desarrollarse. Requiere un crecimiento relativamente tranquilo y ordenado, no la fusión caótica que uno esperaría en un universo joven. Femia Nanayakara, una de las astrónomas que la descubrió en la Swinburne University of Technology, dijo que la galaxia o bien ensambló su masa de una manera inusualmente ordenada, o bien formó la mayoría de sus estrellas en su lugar, sin las colisiones violentas que típicamente construyen grandes galaxias. Cualquiera de las dos explicaciones desafía el pensamiento convencional. Mientras tanto, un equipo separado en Cambridge
Utilizó Webb para estudiar más de 250 galaxias de esa misma era, y encontró el patrón opuesto. La mayoría de ellas eran sistemas caóticos, turbulentos y grumosos que no se habían asentado en discos lisos y giratorios. Así, el universo primitivo contenía tanto galaxias adolescentes desordenadas, como al menos una espiral notablemente madura coexistiendo en la misma época. Eso no es una contradicción que el modelo estándar maneje con gracia. Y nada de esto aborda las galaxias alargadas. Un estudio publicado en Nature Astronomy a finales de 2025, liderado por Álvaro Pillepich e incluyendo investigadores del MIT, Harvard y Taipei, encontró que muchas galaxias jóvenes observadas por Webb aparecen sorprendentemente estiradas, como puros cósmicos. Estas formas proladas no coinciden con las predicciones del modelo de materia oscura fría, que es la columna vertebral de la cosmología estándar. Sin embargo, sí coinciden con las predicciones de modelos alternativos, como la materia oscura tibia y la materia oscura de onda, en los que los filamentos de la estructura a gran escala del universo son más suaves, permitiendo que el gas y las estrellas fluyan a lo largo de ellos en corrientes alargadas. Esa distinción importa más de lo que parece. La materia oscura fría no es solo un ingrediente en el modelo estándar, es el andamiaje. Determina dónde se forman las galaxias, cómo se agrupan, cómo se ve la estructura a gran escala del universo en las mayores escalas. Si las partículas de materia oscura son más ligeras o se comportan de manera diferente a lo que asume el modelo frío, las ondas de ese cambio se propagarían a través de casi todas las predicciones que hace la cosmología. Alteraría la masa de los cúmulos de galaxias. Desplazaría la distribución esperada de galaxias enanas alrededor de las más grandes, una distribución que ya ha sido una fuente de tensión durante años. Cambiaría cómo las lentes gravitacionales desvían la luz alrededor de objetos masivos. No se puede reemplazar los cimientos de un edificio y esperar que las paredes se queden donde están. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El modelo estándar no está muerto, ni mucho menos. Todavía explica el fondo cósmico de microondas con una precisión extraordinaria. Predijo la abundancia de hidrógeno y helio en el universo. Explica el agrupamiento de galaxias a través de miles de millones de años luz. Ningún modelo competidor puede igualar su historial, pero está desarrollando fracturas que no estaban allí hace una década. La tensión de Hubble se niega a desaparecer. El universo primitivo está produciendo galaxias que son más grandes, más estructuradas y más extrañas de lo esperado. La naturaleza de la materia oscura, que constituye aproximadamente el 27% de todo lo que existe, podría no ser lo que hemos estado modelando durante los últimos 25 años. Y la energía oscura, el 68% del universo responsable de su expansión acelerada, sigue siendo un nombre provisional para algo que no podemos identificar, medir directamente o explicar. Incluso hay una segunda tensión más silenciosa de la que la mayoría de la gente no ha oído hablar. Se llama la tensión S8, y se refiere a cuán grumoso es el universo. El modelo estándar predice una cierta cantidad de agrupamiento en la distribución de la materia en el espacio. Cuando los astrónomos miden ese agrupamiento directamente, consistentemente encuentran un poco menos de lo que el modelo espera. Adam Riess lo ha llamado el hermano pequeño de la tensión de Hubble. Menos dramático, pero digno de observar. Si ambas tensiones resultan ser reales, pueden ser síntomas del mismo problema subyacente. Dos grietas en la misma pared. Adam Riess lo expresó cuidadosamente en diciembre de 2024. Como suele hacer, la discrepancia entre la tasa de expansión observada y las predicciones del modelo estándar sugiere que nuestra comprensión del universo podría estar incompleta. Dos telescopios insignia de la NASA ahora confirman los hallazgos del otro. Tenemos que tomarnos este problema en serio. Lo notable de este momento en cosmología es que la ansiedad es productiva. Nadie está entrando en pánico. El estado de ánimo predominante se acerca más a la sensación que se tiene cuando has estado armando un rompecabezas durante años, confiado en que tenías la imagen correcta, y luego encuentras una pieza que no encaja en ningún lugar.
No significa que el rompecabezas esté mal. Significa que la imagen de la caja podría no ser la imagen completa. Nuevos instrumentos están en camino. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA realizará estudios de campo amplio, diseñados específicamente para estudiar la energía oscura. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ya está mapeando la geometría del universo a una escala que ningún telescopio ha intentado antes. Futuras publicaciones de datos del telescopio espacial Gaia permitirán a los astrónomos calibrar las distancias de las cefeidas con precisión geométrica, eliminando otra posible fuente de error. Y el telescopio cosmológico de Atacama ya ha producido el mapa terrestre más detallado del fondo cósmico de microondas jamás creado, empujando ligeramente la estimación de Planck hacia arriba, pero no lo suficiente como para cerrar la brecha. Estamos viviendo dentro de una pregunta. El universo más precisamente medido de la historia nos está diciendo dos cosas diferentes al mismo tiempo. Y ambas parecen ser correctas. Algo en el espacio entre el principio y ahora, en esos 14.000 millones de años que nunca hemos observado directamente, está haciendo algo que no entendemos. Algún ingrediente que no hemos identificado. Algún proceso que no hemos modelado. Alguna propiedad del espacio-tiempo que no hemos imaginado. La cosmología ya ha estado aquí antes. En la década de 1990, el campo estuvo a punto de colapsar bajo el peso de una contradicción diferente. Mediciones que sugerían que el universo era más joven que sus estrellas más antiguas. Eso no tenía sentido. Las estrellas no podían ser más viejas que el lugar donde vivían. Luego vino el descubrimiento de que la expansión del universo se estaba acelerando, impulsada por la energía oscura, y toda la imagen encajó. Lo que parecía un defecto fatal resultó ser la sombra de algo enorme que nadie había visto todavía. Esa es la cuestión de las crisis en la física. Parecen finales. Casi siempre resultan ser puertas. Si de alguna manera pudieras estar fuera del universo y observar este momento, verías una especie en un pequeño planeta rocoso, orbitando una estrella poco notable en los suburbios de una galaxia de tamaño mediano, usando espejos y matemáticas para discutir si la realidad se está expandiendo un 6% más rápido de lo que debería y enojándose genuinamente por ello. Y creo que podría ser ambas cosas. No es un fracaso, honestamente. Es todo lo contrario. Así es como se ve cuando una ciencia alcanza el límite de lo que sabe y sigue empujando. El universo no está roto. Nuestro mapa de él está simplemente incompleto. Y la próxima versión, cuando sea que llegue, será más extraña y más hermosa que cualquier cosa que hayamos dibujado hasta ahora.